Hola, buenos días. Hoy vamos a ver el tema de los famosos 60.000 millones que se dieron, 60.000 millones de euros, que se dieron para el rescate de las cajas de ahorros. Porque yo creo que ese dinero realmente se puede recuperar y quizá incluso más. Vamos a verlo. Digo que quizá más pues porque cuando se dan X millones de euros o de dólares a una entidad financiera para estabilizarla, lo que suele suceder es que esa entidad financiera en los años anteriores ha perdido una cantidad de dinero superior a la que ahora se le da para estabilizarla. Y esto es así pues porque cuando se llega a una situación de estas, el dinero que se le inyecta o se le da, o como le queramos llamar, a esa entidad financiera es el mínimo imprescindible para que salga adelante, pero no todo el dinero que haya perdido en el pasado. El caso es que todo este dinero que se da a las cajas de ahorros no se puede dar perdido como si fuese algo del pasado que ya pasó y que hay que olvidarlo. Porque es de justicia hacer todo lo posible para recuperar ese dinero y porque además técnicamente es posible hacerlo. Porque el llamado agujero de las cajas de ahorros no es dinero que desapareció y ya no existe, sino que es dinero que salió de alguna forma de las cajas de ahorros, pero que existe y que en algún lado tiene que estar. Vamos a ver cuáles pueden ser esos sitios en los que esté y cómo se puede intentar o recuperar ese dinero de esos sitios. O al menos una parte de ese dinero, o quizá más, como decía, eso ya se verá cuando se hagan estas cosas y se vea qué es lo que se ha conseguido realmente a través de ellas. La cifra del rescate de las cajas de ahorros que se ha hecho famosa es la de los 60.000 millones, pero porque esa es la cifra que inicialmente se les dio a las cajas de ahorros para su rescate. Realmente esa cifra de 60.000 va aumentando un poco más cada año porque aún se siguen cubriendo operaciones fallidas de aquellas cajas que van fallando cada año, porque claro, dan créditos, imaginaros un crédito a 10-20 años y no todos fallaron justo cuando el rescate, sino que algunos han ido fallando en los años posteriores. Y probablemente esa cifra siga aumentando un poco más en los próximos años porque se sigan cubriendo estas operaciones fallidas, pero ya no debería aumentar mucho más. La última cifra oficial que ha dado el Banco de España es la del cierre de 2018 y hasta ese momento se había dado a las cajas para su rescate 66.000 millones de euros, divididos de esta forma. 43.000 millones los puso el Estado y 23.000 millones los pusieron los bancos a través del Fondo de Garantía de Depósitos. La primera pregunta es la que os decía antes. ¿Han desaparecido esos 66.000 millones? Pues no han desaparecido. La segunda pregunta es, ¿se puede llegar a saber dónde está todo ese dinero y recuperarlo? Pues sí. Se puede llegar a saber dónde están y hay que recuperarlo, pues porque es de justicia, como os decía al principio, y porque es muchísimo dinero y nos hace mucha falta, claro. ¿Y cómo se puede recuperar todo ese dinero? Pues hay que hacer dos cosas, investigar dos cosas. La primera es investigar todos los créditos no devueltos que dieron todas estas cajas de ahorros quebradas en las décadas anteriores a su quiebra. Es normal que a todos los bancos no les devuelvan algunos de los créditos que dan. De hecho, es imposible, yo creo que no se ha dado nunca, que a un banco le hayan devuelto todos los créditos que haya dado, porque entre tantos créditos es imposible y se sabe que alguno va a fallar seguro. Así que todos los bancos saben que una parte de los créditos que den, que están dando en este momento, no se los van a devolver en el futuro. Aunque en el momento de los créditos no se sabe cuál va a fallar, claro, porque si se supiese que este crédito no te lo van a devolver, pues no lo dabas. Y el problema solucionado. Pero lo que sí que sabes es que de todos los que das, que crees que todos te los van a devolver, uno por uno, analizar individualmente, sabes que eso no va a ser así y que aunque el banco crea que le van a devolver todos, sabe que algunos van a cambiar las circunstancias y no se los van a poder devolver. El problema es que a las cajas de ahorros quebradas no les devolvieron demasiados créditos y esto es lo que hay que investigar. Hay que investigar a quienes se dieron todos esos créditos que luego no se devolvieron y qué relaciones tenían esas personas con los directivos y consejeros de las cajas de ahorros que les dieron los créditos, así como los partidos políticos y sindicatos que gestionaban y gobernaban esas cajas de ahorro. En España siempre ha corrido el rumor desde hace décadas que las cajas de ahorros daban créditos a personas de su entorno sabiendo que no se los iban a devolver. Y entonces cubrían esas pérdidas, se supone, cobrando algo más a los créditos normales que si eran los que se iban a devolver normalmente. Un rumor es simplemente un rumor, claro. Pero como en este caso es evidente que las cajas dieron demasiados créditos que no les devolvieron y que esto de momento ha costado 66.000 millones al Estado, que somos todos, y a los bancos, y también a las cajas de ahorro sanas, porque alguna caja de ahorro sana había que no ha quebrado y que incluso sigue existiendo. Pues es necesario investigar a quiénes se dieron, cómo y por qué todos esos créditos que dieron las cajas de ahorros y que no les fueron devueltos. Y la segunda cosa que hay que investigar son todos los gastos que han tenido durante décadas esas mismas cajas de ahorros quebradas. Porque otra forma habitual de sacar dinero de las administraciones públicas pues es inflar los gastos para pagar 10 por una cosa que realmente vale 1.
Así que también hay que investigar todos los gastos que tuvieron estas cajas de ahorros quebradas en asesorías, publicidad, informes y servicios de todo tipo durante las décadas anteriores a las quiebras. Ya hay alguna investigación iniciada e incluso alguna condena a directivos de cajas de ahorros por este tipo de gastos inflados. Pero de momento son cantidades muy pequeñas en comparación a esos 66.000 millones de euros que se les han dado ya a las cajas quebradas. Por eso hay que hacer una investigación sistemática de todos los gastos que tuvieron estas cajas de ahorros quebradas durante décadas, ya que la probabilidad de que se recuperen grandes cantidades de dinero de esta investigación es muy alta. ¿Y quién tiene que hacer estas investigaciones? Es la pregunta clave. Porque la verdad es que no se ve a ningún partido político que haga nada o quiera hacer algo por esclarecer todo esto. Pues bueno, si algún partido político hiciese algo por intentar arreglar todo esto, pues ayudaría, claro. Pero realmente quien tiene que hacer estas investigaciones son los jueces y los policías. El problema es que los jueces y los policías no tienen todos los medios que necesitan para poder investigar todo lo que tienen que investigar. Y por eso todo este tipo de investigaciones van mucho más despacio de lo que deberían, eso es así. Lo que quiero decir es que creo que en España tenemos demasiado metido en la cabeza que todos los problemas que haya los tienen que resolver los políticos. Y que si sobre algún tema los políticos no hacen nada, pues entonces mucha gente tiende a pensar que ese tema no se va a resolver. Pero realmente esto no es así, porque los políticos tienen competencias para resolver algunos problemas y algunas cuestiones, pero no todas. Hay cosas que las tienen que solucionar los otros poderes del Estado. Y aunque en España no tenemos una separación de poderes real, y este es un tema muy importante, que ya comentaré en otros vídeos, pues sí que vemos que hay jueces que están metiendo en la cárcel a políticos desde hace unos cuantos años. Así que tenemos que pensar que hay vida más allá de los políticos y que aunque los políticos no hagan nada por resolver un tema, eso no quiere decir que ese tema no se va a resolver, porque puede que se resuelva por otros sitios que no sean los políticos. Así que en este tema concreto de los 66.000 millones ya, que será algo más seguramente, de euros que se han dado a las cajas quebradas, pues esperemos que los jueces y los policías hagan las investigaciones necesarias para resolver los dos temas que hemos comentado. Todos los créditos que dieron las cajas de ahorro durante décadas y no les fueron devueltos, y todos los gastos que tuvieron esas cajas de ahorros quebradas. Y en ambos casos, las investigaciones tienen que hacerse no solo de los últimos años, sino de décadas atrás. Porque este problema viene desde hace muchas décadas, no fue cosa de un año ni de dos. Y ya me despido hasta el próximo vídeo, y ya sabéis que nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.